El documento que vamos a discutir en los conversatorios con jóvenes es parte de la agenda de investigación del informe sobre desarrollo humano en el tema de políticas enfocadas. Nosotros creemos, por ejemplo, que el tema de la juventud es sumamente importante para el desarrollo humano porque esta es una etapa fundamental donde se fortalecen o no las diferentes capacidades y diferentes libertades que una persona va a tener a lo largo de su vida, ya sea por estudiando, ir llegando a tener mejores oportunidades y por tanto mayores opciones laborales. Entonces, en este sentido vemos que en nuestro país el mercado de trabajo tiene un panorama complejo si hablamos de jóvenes, porque los distintos procesos económicos y sociales que estructuran y reproducen las desigualdades entre generaciones afectan enormemente a los jóvenes en nuestro país. Como tú decías, Bolivia tiene un rostro joven, somos uno de los países en la región que tiene mayor proporción de población joven, y vemos, por ejemplo, que casi 6 de cada 10 bolivianos serían personas menores de 30 años. Entonces vemos que poblacionalmente tenemos un porcentaje muy importante, es un colectivo importante que merece tener la atención necesaria, sobre todo para el tema de mercado de trabajo. Por ejemplo, podemos ver que los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país, tienen una inserción precaria en lo que es la fuerza del trabajo. Por ejemplo, aquellos jóvenes entre 15 y 18 años que se insertan en un mercado de trabajo sin una educación secundaria completa, son aquellos que tienen más propensión a estar desempleados, a tener empleos muy precarios y con remuneraciones muy bajas, sobre todo en el sector informal. Un dato importante es que la mayoría de nuestros jóvenes, alrededor de 6 de cada 10 de ellos, se insertan en su primer empleo y probablemente por el resto de su vida en lo que es la economía informal. Y más allá del debate si se debería formalizar o no la economía, esto es algo mucho más complejo porque el joven no tiene otra opción. La economía informal no se vuelve una elección racional de una persona que ve que tiene costos mucho más interesantes en una economía informal que en la formal. Es simplemente la única opción posible que el país les da a los jóvenes para tener un trabajo. Y obviamente este es un trabajo precario, es un trabajo sin ningún tipo de prestación social y también es un tipo de trabajo donde la experiencia, toda la experiencia laboral de una persona, de un joven, de una mujer, va a ser poco valorada y no le va a dar mejores opciones para en un futuro poder cambiar hacia otros trabajos, poder tener niveles más altos de salarios. Son problemas serios que la economía informal nos plantea al margen de que ahorita son los mayores empleadores de los jóvenes de nuestro país. Perfecto. La edad de inserción, dabas un dato, es a los 13 años y hay una diferencia en el resto de América Latina. Y paralelamente a esto, tendrían que hacerse políticas que mejoren el ingreso o, mejor dicho, el empleo de los jóvenes. En este sentido, ¿qué ha pasado en nuestro país? ¿No se han hecho estas políticas? ¿Por qué estamos con estos números? Bueno, nuestro país tiene un dato interesante, ¿no? La edad de la primera experiencia laboral ronda alrededor de los 13 años, cuando a nivel Latinoamérica el promedio está en los 16 años. ¿Qué nos implica esto? Por ejemplo, que los jóvenes, adolescentes y jóvenes, que son dos categorías que se manejarían, se ven obligados a insertarse como trabajadores a tempranas edades. Normalmente se hace esta inserción, como te decía, en economía informal, como trabajadores asalariados y también como trabajadores familiares, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, este tipo de inserción temprana dificulta que un joven pueda terminar la escuela, que tenga una buena educación, una educación con calidad, y también le reduce radicalmente las oportunidades futuras que él va a tener. Por ejemplo, en el boletín analizábamos que tenemos como 33,000 jóvenes entre 15 y 17 años que han abandonado la escuela en las áreas urbanas y que se dedican exclusivamente a trabajar. Entonces una pregunta es, ¿qué futuro les espera a estos jóvenes? Son 33,000 personas, de acuerdo a los datos que se tienen de las encuestas de hogar, que ahorita requerirían un tipo de política muy específica que les ayudara a terminar mínimamente la escuela y obviamente ayudar a tener mejores opciones, tener algún tipo de capacitación técnica, empezar a diversificar las opciones que actualmente los jóvenes tienen. En nuestro país hay distintas políticas, pero definitivamente estas no son suficientes. Ha habido un tipo de política que se ha enfocado en dar capacitación técnica y algún tipo de experiencia laboral como pasantías en empresas, y son experiencias
valiosas, que hay que rescatar elementos positivos de ellas, pero definitivamente no son suficientes viendo la complejidad que tenemos ahorita en nuestro mercado de trabajo y en las pocas oportunidades que los jóvenes tienen actualmente. Una pregunta clave es pensar, digamos, en el tema de jóvenes, el gran potencial que Bolivia tiene al tener un rostro joven, pero contrastar esto con las oportunidades reales que el país les está dando a los jóvenes. Tenemos una población joven, tenemos una población con muchas ganas, con mucho dinamismo, con muchas ideas, es gente creativa, es gente que está inserta ya en un mundo global, pero ¿qué oportunidades reales el país les está dando para desarrollar precisamente estos potenciales? Y el tema, la base del desarrollo humano, ¿qué libertades los jóvenes realmente tienen? ¿Un joven tiene la libertad de elegir? Son preguntas que las vamos a debatir ahora en los conversatorios. Creo que las opiniones que recolectemos de los jóvenes en las distintas ciudades nos van a dar insumos muy valiosos para ver la visión de esta problemática del tema de trabajo desde los mismos jóvenes. Bien, ya para terminar, en tu criterio, ¿qué tipo de políticas se deberían implementar? ¿Cuáles deberían ser los ejes a nivel de gobierno, tal vez también en otros sectores? Bueno, yo creo que las políticas tienen que enfocarse por un lado al tema de la educación, tener una educación técnica, una educación mucho más adecuada a los requerimientos que se tienen en una economía plural y diversa como la de Bolivia. También es importante que se empiece a debatir, tanto en el tema de empleo como en el tema de jóvenes, que las mujeres jóvenes experimentan las desigualdades y la inserción laboral precaria de una forma muy diferente a los hombres. Si bien jóvenes, hombres y mujeres, tienen problemas serios en el tema del trabajo, las mujeres jóvenes enfrentan además otro tipo de desigualdades por el simple hecho de ser mujeres. Si eso sumamos que son mujeres que no tienen niveles altos de educación, que están en situación de pobreza, que probablemente tienen mucha mayor vulnerabilidad que un hombre, tenemos que pensar en políticas que apunten a eso. Necesitamos pensar cómo podemos ayudar y cómo podemos cambiar ciertas estructuras sociales y mentales que están en nuestro país para que haya una igualdad entre hombres y mujeres, y definitivamente partir con el tema jóvenes es un buen punto de partida.